Hola, hola, buenos días. Silencio, por favor, los que van entrando. Bienvenida a sentarse ahí. Eh, bueno, primero partir dándole los buenos días y las bienvenidas por venir y asistir a este conversatorio. Mi nombre es Luis Santana, yo soy profesor de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, pero también soy profesor aquí del primer año de Psicología, de 2 de las 3 secciones que tenemos. Así que me siento muy en casa. Y además no tenemos Zoom, entonces esto es mucho más relajado que otro tipo de presentaciones en las que ustedes han estado. De todas formas, tenemos que aprovechar este tipo de instancias porque el nivel de los investigadores que tenemos hoy día es de nivel mundial, ¿no? Y esa oportunidad que uno tiene cuando está en la universidad de rodearse y poder conversar con profesores e investigadores que hacen este tipo de actividad en su vida diaria, no se repite mucho cuando nosotros terminamos la universidad, así que aprovechen esta instancia. Quiero dar la bienvenida también y agradecer la presencia de la decana que está por acá, Claudia Cruzata, aquí está Claudia, tenemos a Paula Cañón, la directora de investigación, y nuestros investigadores los voy a ir presentando uno a uno a medida que vamos avanzando. Este conversatorio se llama ¿Cómo la inteligencia artificial impacta mi futuro? Yo quiero partir haciendo la introducción un poco contando el impacto que tiene la tecnología en general en cómo vamos desarrollando nuestra sociedad. La tecnología tiene una importancia grande en cómo se le da el tono a la democracia y a la forma que tomamos las decisiones en diferentes momentos, ¿no? Teníamos, si se acuerdan, en Grecia, tenemos el foro griego. Esa era la tecnología que permitía tomar decisiones y ponerse de acuerdo. Un foro griego donde todos hablaban, entonces la retórica era la tecnología utilizada en la cual nos poníamos de acuerdo. Con el invento de la imprenta se crea una nueva clase, ¿no? Se nos acordamos del colegio de la clase burguesa, ¿no? Que ahora están enterados de las cosas que pasan y quieren participar. Entonces se crea esta democracia un poco como la entendemos ahora. De todas formas, no todos participaban. A medida que avanza la revolución industrial, ya son muchas más personas las que están enterados. Tenemos los medios de comunicación masiva, los diarios primero, el cine, la radio, que nos permiten ponernos de acuerdo en un nivel más amplio. Los medios masivos de comunicación llegan a su apogeo en el siglo XX, al final del siglo XX, ¿se acuerdan? Ahí tenemos la televisión en su época dorada, que permiten que todas las opiniones se pongan de acuerdo. Sin embargo, al final del siglo XX, o sea, un poquito antes que ustedes nacieran, ya la participación y la confianza en los partidos políticos era muy poquita, ¿no? Y teníamos ese problema, ese de cómo involucramos a las personas. Se hablaba de capital social, de cómo hacemos que las personas participen y se involucren en el bienestar común. Y ahí llegó el Internet y las redes sociales, ¿no? Que cambian la forma en la cual participamos. Ya no son unos medios de comunicación masivos, grandes, donde de arriba hacia abajo se nos informa todo, sino que ahora son las personas que individualmente empiezan a postear, a dar sus ideas, empiezan a ponerse de acuerdo y a organizar acciones, ¿no? Manifestaciones grandes, la primavera árabe como en el 2010, tenemos las grandes manifestaciones que hubo en Chile el 2006, el 2011, el 2019, todo esto a partir de la posibilidad de con un teléfono ponernos de acuerdo. Y ahora parece que estamos entrando a un nuevo periodo con un nuevo tipo de tecnología que parece que va a sentar la forma
se llama De científicos a cyborgs. Así que súper interesante. La bienvenida, un aplauso aquí. Sí, ahí está, perfecto. Mil gracias por la presentación. Hola a todos, es una alegría poder charlar este tema. Te pido que me avises cuando me pase el tiempo, voy a hablar hasta que se acabe el tiempo y ya. Y está buenísimo que el 99% son jóvenes, porque ustedes tienen un desafío brutal. Creo que ninguna generación va a experimentar el cambio de la tecnología como ustedes, y va a depender más de ustedes que de nosotros. Entonces, creo que es un momento único, ¿no? Hace 3 meses atrás tuve la suerte de poder escribir en una de las revistas más importantes de ciencias cognitivas sobre el futuro de la ciencia, de la mano de la inteligencia artificial, ¿no? Hace 3 meses. Creo que me quedé cortísimo. Lo que ha pasado solo en 3 meses, hubiera escrito hoy algo mucho más radical, mucho más diferente. Solo para tener una idea de cómo las cosas están acelerándose. ¿Cuántos de ustedes usan ChatGPT 4? ¿Nadie? No, vamos, sí, bien. 3.5. Levanta la mano quién no lo usa. ¿Nunca lo usaron? ¿Jamás? ¿No? Para probar. Ok. Bueno, yo les puedo decir, yo tengo un equipo de Data Science, un conjunto de investigadores que hacen análisis de datos. No les puedo decir cómo optimizaron su desarrollo. Cómo podés, por ejemplo, hacer debugging, como mejorar tu código, pasar de Python a MATLAB. Le podés hoy decir con una API, ¿no es cierto?, que uno paga por eso, y cargame esta base de datos y quiero que me busques cuáles son las variables que están asociadas, quiero que me tires un machine learning, quiero que me hagas una regresión. Y te lo hacen, más o menos, no te lo hacen muy bien, pero para explorar funciona. Esto es solo un ejemplo. Todas las casas editoriales ya están usando inteligencia artificial para revisar los textos. Mi área de la que yo voy a hablar es ciencia, ¿no? Cómo la ciencia se va a transformar, cómo nos vamos a transformar en cyborgs intelectuales, ¿no? Por mucho tiempo las máquinas nunca hacían las capacidades humanas, como la creatividad, como el pensamiento científico, el pensamiento analítico. Ya están acá, ya lo están haciendo. Hoy en día, para hacer un paper, ya saben que hay un paper 100% escrito por ChatGPT, bastante bueno, con errores, con problemas, pero 100%. Analizando los datos, escribiendo las hipótesis, escribiendo el paper, preparando la cover letter para el editor. Los editores ya están usando revisores que son máquinas, porque hay tantas publicaciones y los revisores, ustedes no sé si saben, en la ciencia nadie les paga a los revisores por revisar los papers de otros, ¿no? Entonces cuesta conseguir revisores. Entonces lo hacen las máquinas. Las máquinas pueden analizar los datos, pueden escribir los reportes, pero lo más importante, que me doy cuenta ahora, es que las máquinas van a leer los papers mucho más que nosotros. ¿Cuántos papers se pueden leer en una semana? Con suerte. 3, 4, 5. Una máquina puede leer miles en, no sé, menos de un día. Entonces la ciencia va a pasar a ser, al menos vamos a ser cyborg. Todos nosotros somos cyborgs hoy día. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una memoria extendida en su celular, tienen un mapa en su celular, ¿no es cierto? Pero esto va a crecer exponencialmente. Es como si vos tenés Excel hoy, no te vas a poner a hacer cuentas a mano, digamos. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿No? Entonces esto cambia todas las reglas del juego, no solo para la ciencia. Y es súper importante entender entonces cuál es nuestro rol, porque la pregunta inmediata, por lo menos que yo me hago, es, entonces, ¿qué pasa? Nuestro rol va a ser súper pasivo, no vamos a ser cyborgs, vamos a ser observadores del desarrollo de la inteligencia artificial. Esto tiene un impacto no en la ciencia solamente, tiene un impacto en la educación, en las carreras del futuro, en sus profesiones va a tener un impacto. Eso es una de las pocas cosas que me animo a decirlo con certeza, y puedo estar equivocado, pero el gut feeling, ¿no?, que uno tiene es ese, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué podemos hacer nosotros. Y ahí yo pienso honestamente que tenemos que desarrollar herramientas de capacidad crítica de pensamiento, de poder hacernos preguntas relevantes, de poder articular la tecnología para hacernos preguntas mucho más grandes, preguntas que tengan mucho impacto. O sea, podemos crecer, podemos ser mentes extendidas con la tecnología en lugar de ser sujetos pasivos. Ahora, el mundo no está preparado para eso. Si ustedes no lo hacen,
van a ser sujetos pasivos de la tecnología, se los aseguro. Hay una película muy mala que se llama Idiocracy, no sé si alguna vez la vieron, es una sátira, por favor véanla porque les va a ayudar a entender el riesgo, ¿no? El riesgo es que, por ejemplo, ¿qué pasa si el trabajo se vuelve sin ningún uso, ¿no? El trabajo intelectual es el que hoy genera valor. ¿Qué pasa si una máquina lo hace 100 veces más rápido y 100 veces más eficiente? ¿Por qué? Entonces, tenemos que empezar a redefinir, por ejemplo, qué va a ser el trabajo en sí mismo y cómo nosotros vamos a generar valor. Ese es el desafío que creo que nadie se puede hoy sentar acá y decir, así va la cosa, tenemos que hacer esto. Va a depender mucho más de ustedes que de nosotros, los más viejos. Y creo que es fundamental que se empiecen a hacer las preguntas. Solo para cerrar, entonces, ¿cuál es nuestro rol? Hacernos las preguntas, hacernos preguntas éticas de qué es lo que queremos hacer. Porque eso es algo que la ética es como una rama horrible de la filosofía aburrida, ¿no? Así, por lo menos en el imaginario social de muchos es eso. Hoy en día tiene un rol súper importante porque podemos generar impactos de escala con la tecnología. Lo que vos haces en un lugar lo podés replicar y escalar de forma masiva. El riesgo de desigualdad de estas tecnologías es brutal. El riesgo de no saber qué es lo bueno y qué es lo malo, hacia dónde vamos. Entonces ustedes tienen que hacer esas preguntas y usar la tecnología para desarrollar estas ideas, para empujar estas ideas, pero básicamente es un momento sin precedentes en la historia, sin precedentes. O sea, estas máquinas logran cosas que no se lograban hace mucho tiempo y bueno, entonces depende de ustedes el convertirse en observadores pasivos de estas tecnologías, donde como en Idiocracy ustedes no van a entender nada, las máquinas van a hacer todo por ustedes. Si ustedes no estudian, si ustedes no desarrollan capacidad crítica, van a tener más deterioro cognitivo, van a tener menos resiliencia, su cerebro se va a deteriorar más rápido y van a tener demencia muy jóvenes. No, yo estudio la demencia, pero espero que no les pase eso. En cambio, si ustedes extienden sus ideas, extienden su mente y aprenden a entender cuál es el tipo de conocimiento, cuál es el know-how que hoy tienen que desarrollar, pueden ser herramientas geniales para cambiar el mundo. Eso es mi charla, no quiero extenderme mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias a Agustín. Si tienen preguntas, vayan anotándolas porque después vamos a tener un espacio para poder conversarlas. Nuestra siguiente presentadora es la doctora Romina Torres. Ella es doctora en Ingeniería y es profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI. Su especialización es en la ingeniería de software para el desarrollo y despliegue responsable de sistemas inteligentes, utilizando principalmente inteligencia artificial explicable, centrada en el humano y ciberseguridad. Su presentación se llama All-Pair Programming, combinación perfecta entre IA responsable y la IA generativa. Así que te invito a pasar, Romina. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, una cosa chiquitita acá. Ahí sí. Bueno, muy buenos días. Justamente traigo este tema a colación en particular porque en realidad soy informática. No solamente doctora en ingeniería, sino que doctora en informática. Y en particular, ¿cierto? Uno de los temas que son relevantes y que nadie puede desconocer es que justamente una de estas frases, que fue uno de los temas hace ya más de 12, 13 años que se planteó y que ha plasmado una serie de discusiones, que justamente el software se está comiendo el mundo y eso significa que básicamente está revolucionándolo todo, ¿no? Y es la forma en que las organizaciones y las empresas pueden entregar su valor o las instituciones públicas pueden entregar su valor de mejor manera mediante el software. Todos estamos claros que ha permitido obviamente mejorar la eficiencia y también la efectividad de poder llegar con ese valor a las personas. Pero ahora justamente decimos que sigue esto y aún más fuerte y que justamente la IA es el diente, ¿no? El nuevo diente que también sacó eso y eso eventualmente va a revolucionar aún más todo lo que hacemos, etcétera, ¿no? Tal como decía, y vamos con el problema del... Un segundinho, ¿estará apagado? Que lo habíamos probado antes, ¿no? Ya,
Ahí sí. Entonces, en realidad, bueno, ¿qué es en el caso de la IA, ¿cierto? O la inteligencia artificial, en cierta forma, bueno, hay distintos niveles de autonomía. Sabemos bien de los vehículos autónomos, por ejemplo, que ahí tenemos un alto grado de autonomía, donde el sistema es el que toma las decisiones y no nosotros. Pero por otro lado, existe una serie de otras IA o otros sistemas inteligentes que están actualmente en funcionamiento, por ejemplo, para poder apoyar la detección del cáncer en una radiografía, etcétera, que lo que hace es engrandecer justamente las capacidades humanas. En cierta forma, la IA es nuestro copiloto para poder apoyarnos, ¿cierto?, en todos los espacios, ¿no? Está afectando la energía, afectando la educación, como bien antes se mencionó, etcétera. Pero es para poder justamente apoyar las tomas de decisión. Si uno lo ve en el ámbito de salud, en particular, por ejemplo, yo en el caso, nombremos un caso, ¿cierto? En el caso de Brasil. Brasil tiene actualmente un sistema que desplegado en 40 hospitales, actualmente funcionando, en distintas partes de Brasil, tanto en el norte como el sur, y sabemos que en Brasil hay bastantes diferencias. Es un sistema inteligente para poder justamente predecir el deterioro clínico y en base a eso ver si es que eventualmente esa persona, digamos, se le hace una intervención o no. Bueno, hubieron en ese caso, cierto, que se hizo una auditoría, que lo hace también apoyado por el BID, se vieron, por ejemplo, problemas de sesgo, por ejemplo, para las personas o discriminación para las personas que eran mayores de 80 años, quizás en ese caso de no hacer las intervenciones versus personas más jóvenes, que en cierta forma es antiético. Pero por otro lado también, ¿por qué solamente menciono eso? Es porque ese sistema, ¿cierto?, permite apoyar la toma de decisión, pero no es el sistema el que finalmente toma la decisión. Por lo tanto, si es que hubo una discriminación fue por parte de ese profesional que estaría básicamente rompiendo o yendo en contra de la ética. La responsabilidad queda en las personas siempre, sobre todo en el ámbito de salud, por supuesto. Pero es un copiloto que nos permite, obviamente, hacer nuestro trabajo de mejor manera. Aquí, por ejemplo, hay otro trabajo. Bueno, hay una, allá arriba, ¿cierto? Ustedes pueden ir a esa base de datos o ese repositorio que básicamente va recolectando en todo el mundo cuáles son los incidentes, cómo quiebra en ciertos aspectos el tema de la ética o de la responsabilidad. Y, por ejemplo, hay un caso bien conocido en el caso de los países, el escándalo de los beneficios holandeses, que justamente se les daba un cierto beneficio a padres que trabajaban, se les entregaba ciertos montos de dinero, hubo un algoritmo que justamente lo que hacía era detectar fraude de aquellos padres que en cierta forma estaban haciendo fraude y se les exigió la devolución de los montos, por lo tanto muchas de esas vidas también fueron destruidas y bueno, eventualmente todo eso se reconoció haber sido un error, pero ya impactó demasiado a las personas, ¿ya? Entonces, la IA es buena, buenísima, pero hay que usarla, obviamente, igual que un arma, en cierta forma, con mucho cuidado, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto? La IA es responsable justamente el enfoque para poder desarrollar e implementar inteligencia artificial de un punto de vista tanto ético como legal. Actualmente, bueno, este año se está liberando el reglamento para poder regular justamente la IA. Ya la Política Nacional de Investigación está abordando el tema, bueno, hace mucho tiempo tiene el eje 3 de ética y ahora lo está también con la publicación de la UNESCO, que está firmada por 150 países, también lo está incorporando. Y eso obviamente cruza con todo lo que son las leyes también, o sea, hay un tema legal importante y de tener también responsabilidad penal. Y en ese sentido, ¿cierto?, los sistemas inteligentes, bueno, justamente lo que buscan cuando se combinan con esto es mitigar sesgo existente, o sea, la responsabilidad de poder analizar cuáles son los datos que estamos con los cuales estamos alimentando justamente los algoritmos, que tengamos el cuidado, ¿cierto?, acorde a las leyes de protección de datos que tenemos actualmente en Chile, tanto para datos médicos o no, con respecto a proteger los datos de la privacidad de las personas, que es un derecho fundamental, y eso no solamente como un eslogan, sino con las tecnologías necesarias para proteger la infraestructura, ciberseguridad, etcétera, ¿ya? Y otro tema, ¿cierto?, la IA responsable demanda que los afectados comprendan los resultados. Por ejemplo, si un algoritmo me niega un crédito, yo sé que ese algoritmo está hecho, tiene un modelo con IA, entonces yo puedo exigir justamente de que se me dé una explicación. Muchos sabemos que hay modelos que son opacos en cierta forma, como deep learning, etcétera, pero existen, digamos, distintas técnicas que de hecho los manuales del BID ya los tiene disponibles si uno los quiere ver para poder apoyar esos trabajos los equipos técnicos, para poder generar capas justamente para poder interpretar
modelos que son opacos y eventualmente sobre eso construir capas de interfaz, que es la parte donde nosotros interactuamos, que se llama Human Centric Explainable Artificial Intelligence, para poder hacer interfaces que me permitan ir yo mismo teniendo la respuesta de por qué se me negó y cuáles son justamente quizás las variables con las que yo podría mejorar, ¿ya? Robusto ante perturbaciones, por ejemplo, el caso de Uber, ¿cierto? Que Uber estaba en vehículo autónomo, se tiró hacia atrás, ¿cierto? Justamente porque atropelló a un ciclista, y eso es porque, bueno, obviamente para poder entrenar ese tipo de modelos, ¿cierto? Obviamente necesita demasiados ejemplos. Y el tema de rendición de cuentas, que es importante justamente por los temas cuando anteriormente eso no se da. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Solamente recordar que dije que era informática, Scrum, si lo han escuchado por ahí, ¿cierto? Para poder administrar los proyectos, y programación extrema para poder desarrollar justamente estos sistemas. Uno de los temas que son importantes, ¿cierto? En ese sentido, es una práctica que se llama programación por pares, ¿ya? Y la programación por pares, en cierta forma, es tener al otro lado un copiloto. Y en ese sentido, ¿cierto? Ya hablaron acerca de ChatGPT, aparte de acerca de distintos temas, que obviamente no es perfecto, ¿cierto? Tiene información que no necesariamente puede ser inventada en cierta forma, pero en el caso, por ejemplo, de informática, ¿cierto? Que en realidad, más que ChatGPT, que bueno, está basado igual en los modelos de OpenAI, la idea es poder utilizar incluso desde el primer año, incluso en la parte de la universidad o antes incluso, en herramientas que ya incorporan como plugins estos mismos chats e incluso incluyen más cosas, ¿no? GitHub Copilot, ¿cierto? Incluso la versión nueva que está saliendo, ya también tú puedes dar instrucciones por voz para poder programar, puedes ver distintas alternativas para poder ir generando lo que anteriormente, ¿cierto?, conversaba también el profesor. Y ya ha sido, digamos, demostrado que, bueno, esto se está actualmente utilizando, sobre todo en Estados Unidos, sobre un 90%. Las empresas de software han aumentado su velocidad muchísimo, y además de eso, ¿cierto?, también una de las cosas importantes, y con eso termino, es que también ha aumentado la felicidad también de estos desarrolladores, porque ellos miden la felicidad en cierta forma por el tema de no detenerse, no quedarse estancados, sino que yo estoy creando, tengo todas las ideas, pero no sé en cierta forma traducirlo, y esto me engrandece también como un copiloto. Eso es. Perdón, me pasé. Muchas gracias a la doctora Romina, doctora en Ingeniería e Informática. Vamos a nuestro siguiente presentador, el doctor David Martínez. Él es profesor de la Escuela de Psicología y director del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva. Sus líneas de investigación se centran en el área de la neurociencia clínica y las ciencias cognitivas, inteligencia artificial y conciencia humana. Un nuevo horizonte en la investigación. Ese es el título de su presentación. Sí, bueno. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis? Un placer estar con vosotros. Fijaos, dos misterios nos han inundado en la historia de la humanidad. Dos grandes misterios nos han ido persiguiendo cada generación para poder responder preguntas. Una de ellas ha tenido que ver probablemente con el estudio del cosmos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, millones y millones de gente se han sentado en las noches estrelladas preguntándose qué son esas luces que hay allá lejos. Bueno, una forma de contestarlo ha sido con el método científico. El método de la ciencia natural se ha encargado de desarrollar el estudio del universo, el estudio de los planetas, las estrellas, las galaxias. Y ha sido muy bueno el estudio de la ciencia natural, ¿cierto? Hoy en día, en Chile especialmente, tenemos telescopios en Paraná, en La Silla y en Atacama, observando el universo. ¿Y qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que observa? Las propiedades físicas, las propiedades materiales, los flujos moleculares, las propiedades más mecánicas del universo, ¿cierto? Y ha sido muy exitoso el estudio de la ciencia natural en la astrofísica. El segundo misterio, que aún hoy es una respuesta abierta, con pocas respuestas, es el estudio de la conciencia. Sabemos mucho sobre el universo, apenas tenemos respuestas sobre la conciencia. Pero también hay un método científico para estudiar la conciencia. Y al igual que los astrofísicos colocan telescopios mirando los planetas, los neurocientíficos, ¿qué hemos hecho?
colocar telescopios mirando hasta a nuestros cerebros. Y hoy en día tenemos enormes aparatos bien sofisticados para estudiar las dinámicas temporales y espaciales del cerebro. Esta es la pregunta. ¿Es suficiente para estudiar la conciencia estudiando el cerebro? O dicho de otra forma, ¿la conciencia tiene las mismas propiedades que una estrella? ¿Somos solo una dimensión física? Bueno, las ciencias cognitivas han debatido mucho sobre esto, todavía sigue siendo un debate muy abierto, pero la generalidad de la respuesta es que no. El problema real de la conciencia, el problema difícil de la conciencia es poder hablar y explicar por cómo yo me siento, por cómo yo vivo, cómo para mí tiene un sentido mi vida, un sentido de ser padre, un sentido de estar delante de vosotros. Y para eso también se ha desarrollado un método científico, que no es muy reconocido en las ciencias naturales, que se le llama la ciencia cualitativa, la ciencia humanista, y fijaos qué bellos, la ciencia del espíritu. Muchos de aquí sois estudiantes de psicología, y vale decir que en ciencia natural todavía no está reconocido el método cualitativo, no tiene un lugar importante de investigación en ciencia natural, pero ChatGPT está empezando a cambiar las cosas. Hace poco tiempo nosotros, en nuestro centro de neurociencia, en nuestro doctorado, hemos estado trabajando con una línea de investigación en el que analizábamos todos los datos cualitativos a mano. El propio investigador hacía a mano todos los análisis, y eso, sin lugar a dudas, tiene unas limitaciones muy importantes en la ciencia natural. Pero junto con Sergio Chirnó, Nicolás Marchán, que está aquí, y estudiante del doctorado, nos preguntamos, oye, ¿qué ocurriría si a ChatGPT le alimentamos con entrevistas de experiencias de personas y que nos analice los datos cualitativos? ¡Ah! Increíble, ¿eh? Realmente se abre una ventana de oportunidad utilizar inteligencia artificial, utilizar el procesamiento del lenguaje natural para rescatar la dimensión de la conciencia cualitativa. Hace un gran trabajo. Ojalá que os pueda contar un poco más adelante en el futuro cuál es el progreso de esta línea de investigación y qué impacto va a tener esto en la ciencia. Bueno, se abre una ventana de oportunidad porque fijaos que ciencia natural y ciencia del espíritu llevamos más de 2 siglos esta dicotomía metodológica. Por un lado se estudia lo físico, por otro lo cualitativo, pero necesitamos métodos de investigación que los integren. A eso se le ha llamado la vía media, pero realmente necesitamos una forma de mejorarlo y ChatGPT puede ser una oportunidad. ¿Qué impacto tendrá eso en nuestro día a día? Bueno, probablemente tenga impactos increíbles. Por ejemplo, en educación hacemos mucho énfasis en la parte de desarrollos de habilidades cognitivas, la atención, la memoria, la flexibilidad. También hacemos un énfasis en la motivación y en las emociones, pero sigue siendo un dualismo, una estrategia educativa dualista. Bueno, si entendemos la conciencia como un proceso integrado de atributos cerebrales y experienciales, podemos encontrar estrategias más eficaces en la educación. También podemos tener métodos más eficaces en el diagnóstico médico. Hoy en día se sabe que el diagnóstico motor, cognitivo, neurológico, per se no existe, sino es una amalgama de síntomas clínicos, subjetivos y neurológicos que conforman la enfermedad. ¿Pero qué ocurriría si integramos en el diagnóstico la experiencia? ¿Qué ocurriría si integramos la subjetividad? Realmente sería un abordaje muy integral en el ámbito médico. Mejoraría la predicción de la enfermedad, probablemente la farmacología. Y muchos de vosotros sois psicólogos, ¿cierto? ¿O vais a ser psicólogos en poco tiempo? Imaginaos la potencialidad clínica que tiene un desarrollo de una investigación de la conciencia integrada. Si sabemos que un trastorno, un déficit neurológico o clínico es dependiente de estas 2 dimensiones, generemos estrategias terapéuticas que no solo consideren la estrategia cognitiva, que no solo lo emocional o solo lo conductual, sino como eso debe estar integrado con la experiencia humana. Para cerrar y para dar paso al siguiente expositor, fijaos,
se abre una ventana de oportunidad, utilizar ChatGPT para poder integrar el mundo natural y el mundo cualitativo y de esta forma podamos dar real mérito al estudio de la conciencia y la profundidad del ser humano. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Es súper interesante cómo el mismo tema o el mismo tipo de tecnología se van abordando interdisciplinariamente, o sea, desde diferentes ámbitos estamos viendo la misma herramienta. Y una forma también de verlo más aplicado, vamos a invitar al doctor Juan Pablo Torre, quien es vicedecano de posgrado y profesor asociado de Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios de la UAI y actualmente editor asociado del Journal of Simulation de la Sociedad de Investigación de Operaciones del Reino Unido y consejero en temas de innovación de Corfo y la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de Chile. Así que invitamos a Juan Pablo a que pase y ahora vamos a negocios, cómo se aplica la herramienta. Ahí sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo vengo a hablar desde la perspectiva de los negocios. Soy el vicedecano de la Escuela de Negocios y lo que más he realizado son ayudas a las empresas en hacer los planes estratégicos. Pedí, si pueden, una imagen, traigo solamente una imagen para proyectar, para entender un poco lo que hago, ¿ya? No sé si han visto esta imagen. Es un pintor famoso, británico, Herbert Draper, que ilustra una situación de un libro. No sé si lo conocen. ¿Qué libro? O sea, ¿quién es el protagonista que está amarrado al mástil? Ulises o Odiseo, dependiendo de dónde esté. Y relata, en la práctica, un episodio dentro de un libro específico que habla todo de cómo fue un regreso de la guerra y trata de volver a su lugar de origen y le pasa un montón de cosas, ¿ya? Pero lo interesante es que cada vez que yo hablo del plan estratégico, es una planificación estratégica, no solamente trabajo para el Senado, me ha tocado la suerte de cerrar el Senado, sino que también al Poder Judicial, a ministerios y también gran parte de compañías, ¿ya? En donde siempre parto mostrando esta imagen, porque el plan estratégico en la práctica es una reflexión gerencial y administrativa que toman las organizaciones para saber qué vamos a hacer en el futuro. Y acá sabemos que el futuro, especialmente con la emergencia de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, nos pone dilemas. ¿Cómo va a ser el próximo año? Sabiendo que en julio de este año OpenAI patentó recién el ChatGPT 5. Salió en la USPTO de Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿qué viene? ¿Cómo se está desarrollando esto? ¿Cómo Ulises, que encarna muchas veces al gerente general, al presidente de una compañía, cómo trata de enfrentar esto de mover el barco? ¿Pero por qué les hablo de esta pintura? Porque el plan estratégico, la reflexión gerencial, se basa en amarrarse a un mástil. La historia dice que se le ocurrió a Ulises taparle los oídos a los marineros, este era un barco griego, para que cuando escucharan a las sirenas no se tiraran al agua. Pero al mismo tiempo él tenía que estar viendo los riscos y por eso tenía que estar atento, porque si es que él también se tapaba los oídos, se tapaba los ojos, él podía chocar con los riscos, ¿ya? En la práctica, el presidente de una compañía, el gerente general de una compañía, es como Ulises. Se tiene que amarrar a lo que es el plan estratégico, ¿ya? Y los remeros, que son sus gerentes, el personal de colaboración, tienen que estar remando frente a una orientación dada. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las cosas que yo trabajo, y justo me ha tocado conectar, también trabajo en el área de neurociencias, tengo ahí, estudio el cerebro de los gerentes en decisiones gerenciales, pero al mismo tiempo hay una reflexión que es moral y ética que se está dando en los negocios. Y el título de esta conversación, de estos 2 o 3 minutos que me quedan, tiene que ver con un problema que se llama del alineamiento entre el aprendizaje de máquinas y los valores humanos. ¿Por qué me dirán esto? Cuando uno desarrolla un algoritmo en que le enseña, cuando le enseña y le trata de dar lecciones de cómo interpretar la información para clasificarla, en la práctica lo que está diciendo es que yo le estoy dando un conjunto de normas para que el algoritmo tome una decisión o dé una recomendación. El conjunto de normas que guían el pensamiento de Ulises y de ustedes viene dado por la educación, tanto de la universidad, colegio, padres y sus historias de vida. A eso le llamamos moral. Y esa moral les permite decir qué es una decisión buena y qué es una decisión mala. Pero ¿cómo a una máquina se le dice qué es bueno y qué es malo? Por ejemplo, para todos ustedes, ¿matar es bueno o malo? ¿Para todos es malo?
Depende, por supuesto. Depende muchas veces de la situación. ¿Qué pasaría si ustedes están frente a una persona con un revólver apuntando a sus hijos en una instancia donde tú dices, ¿es él o mis hijos? ¿Encuentran que matar en ese momento es bueno o malo? Y ahí no tienen que responder. Solamente lo que estoy mostrando que son dilemas. Y ese dilema pareciera ser que es fácil de decir cuando estamos frente a otra situación de que matar es malo y matar es malo, y otra situación, abrazar a una persona es bueno. Pero en la práctica, cuando uno entrena algoritmos, tiene valores, el que está entrenando tiene valores humanos específicos. Y los valores humanos no son universales. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? El valor humano en un lugar específico en Asia puede ser muy distinto, y no mejor o peor, que los mismos valores humanos que estamos acá en Chile. Entonces, cuando entrenas el algoritmo en una cultura distinta, va a tener ciertos valores y atributos que las empresas tienen que entender, porque el resultado del algoritmo, de lo que contratan estas empresas, puede afectar sus valores humanos y corporativos. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Porque el entrenamiento de máquinas en este momento se basa mucho en supervisaje de personas, que entrenan, que etiquetan, que hacen de alguna forma un algoritmo resultar. Entonces uno dice, pero ya, eso me parece bien, pero ¿dónde yo lo puedo ver? ¿Ustedes tienen Alexa? ¿Algunos tienen alguna Alexa? ¿Le han preguntado a Alexa si es bueno mentir? Pregúntenle. Cuando le responda, no voy a hacerlo acá porque puede que no funcione internet y no va a funcionar y tengo un minuto para ir cerrando. La respuesta de Alexa no es de Alexa. La respuesta de Alexa es de un conjunto de valores que alguien o un grupo de científicos tenía y por esa forma entrenó este algoritmo. Entonces, en las empresas hoy en día, el gran problema no es necesariamente el gap tecnológico de saber o no saber si ocupar un algoritmo o no ocupar un algoritmo. Es la interpretación en la práctica de la información que me entrega el algoritmo. Y ese es un dilema que ustedes, les aseguro, van a tener que lidiar en las empresas. Y lo más importante, y con esto voy cerrando, es que el gran desafío que tenemos como humanidad para el futuro no necesariamente saber si esto nos afecta positivo o negativamente, nos aumenta nuestras capacidades o nos pone en riesgo laboral, sino que es más bien qué decisiones vamos a decir que tomen los humanos y qué decisiones vamos a querer que tomen las máquinas. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Y voy a invitarlo a todos los panelistas para hacer una conversación un poco más... Es un intercambio. Y también le vamos a hacer la pregunta a ustedes, así que vengan por ahí. Sí. Para comenzar, yo tenía un orden distinto a lo que iba a preguntarles, pero cuando estaban presentando se me ocurrió mejor hacerlo desde lo más general a lo más aplicado. De lo más general a lo más aplicado, cuando nosotros vemos los diarios y se habla de la inteligencia artificial, en general se ve los diarios y dice, es que cuando se revelan en los robots, ¿no? Esa idea de si se nos van a venir encima, y ese es como el súbdito que hay. Entonces, por eso quería preguntarle a David, ¿qué es la conciencia y podrían llegar a tener propia conciencia estos sistemas de inteligente? ¿Funciona? ¿Hola? ¿Se oye? Ok. Bueno, eso es, en la inteligencia artificial es un eterno debate que poco a poco ha ido ganando terreno a que pudiera ser que a futuro existiera conciencia de máquina. Antes se pensaba que una máquina nunca ganaría a un buen ajedrez, a un buen ajedrecista como Kasparov, acabó ganándole. Antes se pensaba que las máquinas no podrían hacer ciertas tareas que hace... Bueno, el test de Turing, las máquinas hoy en día consiguen engañar a evaluadores humanos. Las máquinas cada vez van ganando espacio en lugares donde parecía que era solamente lugares de conciencia humana. Es un debate que todavía está muy abierto, quién sabe. Pudiera ser que sí. ¿Quiere comentar sobre la idea de los robots? Sí, a mí me gustaría. Yo soy de la perspectiva que, si uno dice la palabra psiquis, viene del griego, que habla de alma, ¿ya? Y en 1700, entre 1700 y 1800, siempre se debatía si la conciencia estaba en el alma o era una dimensión física.
Y en la dimensión física, algunos decían que podría estar en un sistema de neuronas asociada a esta capacidad que nos damos cuenta de saber si esto es una experiencia física al tocar o una experiencia simulada. Entonces, en ese sentido, ahí uno dice, ¿es la capacidad de cómputo cognitivo lo que nos hace conscientes o es algo distinto que nos hace pensar de una forma distinta, de una forma autónoma? Yo creo que el debate hoy en día, en el estado actual, y ahí a lo mejor, no sé si mis colegas están acá de acuerdo, es que no hay inteligencia artificial, ¿ya? O sea, no existe inteligencia, la inteligencia como la pensamos humana, sino que más bien son procedimientos muy rápidos que permiten interpretar y testear hipótesis con un corpus, con un conjunto de conocimiento que se va auto-organizando. Y eso es muy bueno y lo hacen muy bien. Pero lo que se habla un poco de la computación cuántica, que a lo mejor a nivel de relaciones cuánticas podrían igualar esta capacidad del cerebro de computar en decisiones distintas. Entonces yo creo que ahí, no creo que las máquinas se vayan a revelar. Lo que sí es, tomando el punto que dije al principio, es que la moral de algunas personas que entrenan máquinas podrían pasar esos valores humanos y llevar a que las máquinas tomen cierta conducta que potencialmente nosotros la exhibimos como riesgo que nos quieren pasar por encima. Muchas gracias. No, un par de comentarios, ¿no? Creo que ese riesgo de que las máquinas se adueñen del mundo, para mí es ilusorio, pero para mí ignora un riesgo mucho más grave, que por ahí un poco lo que vos estás marcando, ¿no? Es que pueden generar una desigualdad brutal, porque las máquinas no es que no tienen dueños, eso es súper importante entenderlo. Está todo el debate de la AGI, ¿no? La idea de una inteligencia que sea sostenible en sí mismo, pero eso no es hoy, con certeza, y esta tecnología no lo es. El punto es, primero, no necesitan conciencia para adueñarse de la humanidad, o un pequeño porcentaje, como Harari lo decía hace tiempo, ¿no? Un pequeño porcentaje de personas pueden controlar eso, y por eso es que yo insisto con el tema de la ética, o sea, eso es un aspecto fundamental. Y respecto al debate más oscuro de la conciencia, creo que tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje de la conciencia. Nos fascina a todos, y eso nos hace a veces, ¿no es cierto?, hacer conclusiones irreales. Un algoritmo, por definición, es una secuencia de pasos. No es ninguna otra cosa que eso. Las máquinas de inteligencia artificial son combinaciones brutales de eso, brutales, probabilísticas, con entrenamiento, con feedback. No son otra cosa. No son otra cosa. Y para mí no tiene sentido preguntar si tienen conciencia o no. Son maquinarias totalmente diferentes. Una mente humana tiene habilidades muy diferentes a las de una computadora, incomparables en números. O sea, una GPU de hoy te destruye en 1.000.000 de cosas, digamos, ¿no? Es como comparar cosas. Entonces, pienso que no es necesario o no es relevante, tal vez, el tema de la pregunta de la conciencia. Gracias. Me parece súper interesante la forma de ponerlo, ¿no? ¿Dónde ponemos los acentos? Los acentos no están en si la tecnología se va a independizar, es quién se hace de la tecnología y cómo puede utilizarla para sus propios fines, que quizás no son los más éticos, ¿no? Y en ese sentido, la doctora Romina Torres no hablaba de esta idea de la inteligencia responsable. Y ahí está otra pregunta, ¿cómo hacemos esa inteligencia artificial responsable? ¿Cuáles son las mayores resistencias que vemos? ¿Cuáles son cosas que facilitan esa inteligencia artificial responsable? Si nos puedes contar eso. No sé si se escucha, ¿está activado el micrófono? Sí. Bueno, en particular los principios de la IA responsable ya vienen hace bastante tiempo, incluso los mismos grandes, Google, todos tienen sus propios principios de IA responsable. En particular los de la OSD son los que a mí por lo menos más me atraen, en el sentido de que se ve el impacto también en toda la población y se mide de esa manera. Yo diría que más que la ética son las regulaciones. Yo sé que la regulación de repente asfixia un poco la innovación, pero en cierta forma también es necesario, de manera de que, independiente de que se estén liberando modelos, máquinas, sistemas inteligentes, eventualmente estemos seguros de que son seguros para la población. Uno de los principios, por ejemplo, que tienen que ver con la IA responsable es justamente eso, el safety, que eventualmente no provoque un cierto daño, y el daño puede ser físico como también podría ser no físico, y eso cruza con temas de privacidad de datos, donde, bueno,
las mismas leyes actuales que tenemos en Chile, ¿cierto? También regulan incluso las investigaciones científicas con respecto a si nosotros queremos ser parte de ellas o no. Y así también cruza con temas de la GDPR también, y con este reglamento que está saliendo para regular la IA a nivel internacional, con respecto al derecho al olvido. O sea, el derecho al olvido en la GDPR lo dice claramente, para ellos, bueno, protegen justamente a los ciudadanos europeos y dicen, si un ciudadano europeo quiere que eliminen sus datos, bueno, esa empresa o organización tiene la obligación de hacerlo y las multas van de los 20 millones de euros hacia arriba, y eso no solamente impacta a empresas que están en Europa, sino a empresas que están en cualquier parte del mundo, pero que tienen datos de un europeo. Entonces, yo diría que las regulaciones, en cierta forma, también van de la mano de la IA responsable, por eso se está actualizando la política nacional este año. Eso diría por ese lado. Gracias. Y me voy a meter en un follow-up, pero del área que trabajo yo también, que tiene que ver con las políticas públicas en relación a estos mismos temas, que hemos visto tanto de negocios como de empresas que estas reglas que se ponen éticas, al ponerlas por igual para todo tipo de organizaciones, las organizaciones que son más pequeñas, microempresas o, no sé, no es lo mismo una biblioteca del barrio que tiene que cumplir con ciertos estándares, con los mismos estándares que Facebook, ¿no? Entonces eso se ha dicho que puede impedir el desarrollo de esos pequeños negocios y desarrollos comunitarios. No sé si tienen alguna opinión sobre eso, como la competencia y la posibilidad de cumplir con estas reglas que limita el desarrollo. Sí, yo ahí quizás comentaría, bueno, obviamente los grandes ya están, digamos, metidos en este negocio. Por ejemplo, Watson de IBM ya incorpora, digamos, 3 capas, básicamente la parte de datos, que justamente te ayuda a poder asegurar de mitigar temas de sesgo, de hacer una buena exploración de datos. Todos esos temas, de dónde viene la fuente, autenticidad, etcétera. Después viene todo el tema de las bibliotecas, las grandes bibliotecas, digamos, para poder entrenar, obviamente, en su granja de servidores que tú puedes estar, digamos, desarrollando modelos en paralelo, pero también tiene la parte de la gobernanza, y la gobernanza ya incorpora justamente lo que es la IA responsable. Entonces, claro, si eventualmente tienes el dinero como para poder asesorarte con, digamos, con las consultoras de IBM y con toda su infraestructura, efectivamente vas a poder construir modelos que van a estar en compliance justamente quizás con la regulación. El tema es cómo los más pequeños que quizás hacen el outsourcing justamente o contratan una pyme, etcétera, cómo también van cumpliendo. Pero también existen, digamos, herramientas, y en ese sentido vuelvo a insistir con el tema del BID, con la misma universidad que tiene este proyecto, bueno, los proyectos éticos, ¿cierto? Y la colaboración del GovLab justamente con el BID, y ahí están estos manuales de ciencia de datos, manuales de cómo levantar proyectos, tiene todo un conjunto de instrumentos de checklist para poder ayudar a las personas que están en esta área también a poder saber qué es lo que deben hacer, y además existen herramientas también open source que pueden utilizarse. Como dato, el GovLab de la UAI, que trabaja el proyecto de algoritmos públicos responsables, algoritmos éticos, siempre está buscando practicantes y ayudantes de investigación. Así que si a alguno les interesa este tema, felices, se reciben ahí. La siguiente pregunta tiene que ver con la generación de conocimiento. Tanto David como Agustín presentaron que el desarrollo de la ciencia, la forma que estábamos acostumbrados a hacer ciencia, quizás cambia. Ya nos es difícil en este momento, digamos, el nivel de especialización que tenemos a este nivel. El profesor ha publicado 300 cosas en los últimos 5 años, es un montón. Digamos, para mantenerse al día en un campo cuesta mucho, ¿no? ¿Cómo va a impactar en realidad? ¿Cómo nos hacemos cargo de esta velocidad y escala que va del impacto en la ciencia que va a tener esta inteligencia artificial? Bueno, a mí me parece un temazo y oscilo entre la fascinación y el terror, honestamente. O sea, claramente van a cambiar las reglas del juego. Eso es lo único que puedo tener como más o menos certeza de esto. Y de nuevo, hay que pensar que muchas de las actividades científicas son mecánicas, automáticas, demandan tiempo, trabajo. Eso va a desaparecer como actividad humana. Ya hoy está cambiando, ya hoy nuestro equipo en concreto acelera un montón de procesos gracias a la inteligencia artificial, que ya existía de antes además. La inteligencia artificial generativa hace una explosión de esto, ¿no? El punto es, de nuevo,
¿quién va a llevar, como la imagen que mostraste, digamos, quién va a llevar el barco? Digamos? Hay un riesgo grande de que sea tan poderoso que cedamos la decisión de hacia dónde vamos, ¿no? Y eso para mí es fundamental, creo que, pero excede a la ciencia. Estábamos hablando un poquito de este tema de ética y es brutal. Ustedes saben por qué se llama OpenAI, ¿no es cierto? ¿Por qué? Open, porque es... Bueno, ya no lo es más. No lo es. OpenAI dejó de ser un sistema abierto desde que Microsoft le puso unos cuantos billones y después muchas otras compañías. Entonces, eso también es otra cosa. Cuando vos hablas de las empresas grandes o chicas, ¿no? O los equipos que tengan acceso a una inteligencia que tenemos hoy versus una inteligencia súper sofisticada, muchísimo más avanzada, eso también va a pasar en ciencia. O sea, no es que hay que pensar que se va a uniformizar. Entonces, el desafío ciertamente es cómo usamos nuestro tiempo para hacernos las preguntas de investigación más importantes. Y lo otro que yo quiero poner, la regulación, creo que es esencial, pero que es un desafío dificilísimo. Nunca en la historia ha habido este salto exponencial de una tecnología que no... ¿Cómo regula uno algo que no sabe hacia dónde va? ¿Cómo lo regula, no? Y cómo nos ponemos de acuerdo, no sé, los gobiernos, los ministerios, con los países, con las regulaciones comerciales, de políticas públicas, de ciencia, cuando la tecnología en todo ese tiempo escaló. Entonces, creo que no sabemos bien cuáles son los cambios. Creo que nos vamos a sorprender mucho en los próximos 5 o 10 años. Quisiera completar un poco. Yo utilizo ChatGPT mucho en mi trabajo, para ciencia y para no ciencia también. Y en verdad, la habilidad que tiene ChatGPT, que es un sistema basado en procesamiento de lenguaje natural, es que es como tener una conversación con alguien. Entonces tú le preguntas algo, te lo devuelve y sobre esa respuesta que te da ChatGPT le vuelves a preguntar. Entonces se dan conversaciones con una máquina. Pero dos cosas que creo que hay que tener mucho cuidado en el uso de ChatGPT. Una es el discernimiento. La información que te entrega la máquina no es la información que tiene que ser veraz, porque incluso aún con el formato pagado fabula y no le achunta en buen chileno. Entonces, uno es discernimiento y otro es la crítica. ¿De acuerdo? Yo creo que, y entramos otra vez al tema de la conciencia humana. Cuando uno está interaccionando con una máquina, uno tiene que tener una posición de cuántos de los elementos que te entrega son válidos para tu desarrollo científico, son éticos en términos de lo que puedes hacer y la dirección que quieres tomar. Yo creo que ChatGPT ayuda mucho en el trabajo, pero nos responsabiliza de tomar una posición ética, moral de lo que estamos haciendo. A mí me gustaría complementar más que nada con el típico reporte, ¿cierto?, que sale del Foro Económico Mundial, de los trabajos, digamos, del futuro de aquí a 5 años, el 2027. El reporte de este año, por ejemplo, se hizo una investigación o un encuestamiento, básicamente, a creo que 800 empresas. Y de esas empresas, por ejemplo, APP, el 45, 43, no recuerdo muy bien los números, decían de que era necesaria la reconversión, porque justamente, bueno, van a haber 69 millones de trabajos que van a desaparecer, pero también se van a generar otros 80 y tantos tipos distintos. Y, por ejemplo, de ese 43% reconocían de que tenían que haber reconversión con respecto a que todos teníamos que incorporar también capacidades de analytics, o de ciencia de datos para poder, o capacidades, digamos, de herramientas con IA para poder engrandecer nuestras capacidades. Pero algo que me llamó mucho la atención es que esa no era la primera, sino que era la segunda, incluso la tercera. Y la primera era pensamiento crítico. Y es justamente para que cuando yo empiezo a ver estas respuestas donde dijimos, por ejemplo, ya que estamos hablando de ChatGPT independiente, que no es el único, por supuesto, tiene, por ejemplo, estas alucinaciones que decíamos, que es manera de decir que, bueno, genera información que parece coherente, pero que en realidad no lo es, si es que tú tienes realmente el nivel y el conocimiento como para poder criticar y entender de que eso no es así. Entonces no es llegar y hacer copy-paste, como se dice por ahí, y por eso, en cierta forma, una de las capacidades que tenemos que seguir construyendo es la capacidad del pensamiento crítico. Yo quería dar una idea, solamente con la pintura, justo uno de los
presentador acá lo expuso. En la historia de la humanidad siempre los negocios, las organizaciones complejas en las sociedades han sido barcos, siempre guiados por personas. Pero hoy día estamos frente a que Ulises ya no va a ser una persona, Ulises va a ser un algoritmo, un conjunto de reglas, de información que fue entrenada. Pero el barco sí va a tener un dueño, que eso es importante. Y el dueño del barco sí va a tener un poder sobre el barco. Que a lo mejor no va a saber exactamente hacia dónde lo va a dirigir el barco, pero sí va a tener un poder, y ahí es un riesgo que lo vimos en la revolución de 1800 con los grandes monopolios, porque hoy en día hay regulaciones contra los monopolios por los grandes daños que generaron los monopolios a causa de una transformación global en la producción, que llevó a que pequeños empresarios fueran ahora grandes empresarios únicos y después generaron todas las consecuencias negativas para la sociedad y por la que la sociedad dijo no. Pero ahí volvemos. La regulación está basada en paradigmas morales. En nuestra regulación tenemos ciertas regulaciones, leyes que son distintas al paradigma moral que incluso puede estar en África. Y no por eso somos mejores o peores. Pero aquí el problema de la regulación es que siempre va a llegar después. Es muy lenta. Y por lo tanto, lo que están haciendo hoy día los negocios es dar lineamientos que le llaman visiones éticas, lineamientos éticos a todo lo que se desarrolla más allá de los algoritmos. Pero el problema para ustedes es que no van a saber si ustedes son un remero, no van a saber si Ulises que lo está guiando potencialmente es una máquina o una persona. Y se los digo porque ya Walmart está desarrollando negociación con algoritmos con los proveedores en Estados Unidos. Hoy. O sea, los proveedores están negociando contra algoritmos. Entonces, en la práctica, ¿qué les espera a ustedes en los próximos 3 a 5 años? Es que probablemente van a tener Ulises automatizados. Me quedó en bandeja la pregunta que yo quería hacer antes, porque otro aviso, yo trabajo en el programa de Ciudadanía Digital, de Formando Ciudadanía Digital se llama, porque en realidad tenemos que hacerla, no existía, no es algo que te podemos aprender, son este tipo de cosas. Trabajamos principalmente con colegios y cuidadores, padres y apoderados. Y una de las cosas que siempre dicen, o que nos encontramos en la investigación, es que claro, todo es pensamiento crítico, todo me queda a mí de vuelta, ¿no? Como que yo tengo que estar al día de todos los cambios que van teniendo estas grandes corporaciones, por ejemplo Walmart, que no, ¿cómo va a saber ese microempresario que le vende las papas ahora, que está negociando con un algoritmo, ¿no? Y que tiene mucha más capacidad que él y que tiene mucha más información actualizada? Esto es como, parece que no basta que la gente tenga que asumir toda la responsabilidad de enfrentarse a estos grandes monstruos. Algo debería haber entre medio, algún puente, alguna barrera, ¿no? No sé, ¿qué opinan de eso? Sí, esto que planteas es cuando yo me refiero que son dos inteligencias diferentes a eso, la posibilidad de acumular información, de hacer cálculos, de hacer proyecciones, no tiene parangón ya con un humano. Entonces, por eso creo que la regulación, si no están las grandes corporaciones de ellas en la regulación intrínseca desde el cero, es una máquina imparable, es imparable, digamos. Creo que eso, esperemos que vaya hacia allá, ¿no? Porque si no allá, las regulaciones van a ser buenas intenciones, pero no van a tener, van a llegar muy tarde, digamos. Entonces, creo que exacto, ¿no? No podemos, yo sí pienso que el pensamiento crítico es el aspecto que debemos aprender todos hoy más que nunca y usar el tiempo para ello. O sea, en vez de estar haciendo un calculito en Excel, ¿no es cierto?, puedes dedicar tiempo para eso y automatizar mucho más las cosas que no dependen directamente de vos, pero no nos podemos quedar a nivel del individuo. La maquinaria es tremendamente más grande y necesitamos regulación eficiente que no sabemos cómo tenerla. Ese es el punto, creo yo. Vamos a abrir el... Perdón. No, solamente iba a complementar con respecto a... Yo sigo insistiendo que la IA tiene distintos niveles de autonomía. Me gusta muchísimo más el tema del sistema para apoyar la toma de decisiones, más que las regulaciones y esperar a que lleguen regulaciones. Yo creo que la responsabilidad no se puede delegar y eso es importantísimo. Solamente eso que esté aquí pegado es importantísimo como para poder tomar decisiones de manera, digamos, ética. Y por otro lado, bueno, hay varios estudios también que muestran que a veces quizás es mejor quizás a veces la decisión que tiene un cierto modelo que fue entrenado con cierta data, que incluyó distintos grupos prioritarios o grupos que históricamente quizás han sido discriminados, tiene decisiones que a veces son más justas
que decisiones que dependen solamente de los humanos, sobre todo en el tema de temas de prisión, etcétera. Por ese lado se ha visto incluso de que hay un estudio, que no sé qué tan real será, pero que dice que, por ejemplo, quizá a veces los jueces después de almuerzo o que no han almorzado. Son muy serios y muy sistemáticamente replicados. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, va con ese punto más que la regulación. Y lo otro, bueno, nosotros hace mucho tiempo tuvimos un Fondef con Chile Compra y teníamos el Virtual Market. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Mostrábamos incluso ahí a David y Goliat, mostrábamos de tratar de decir, bueno, los más chicos, los proveedores más chicos deberían generar alianza. Puede ser que estén haciendo esta licitación de las papas, ¿no? Pero yo tengo muy poquitas papas y el otro también. Entonces, ¿cómo justamente Chile Compra con nuestro modelo podía, digamos, contactar distintos proveedores para que ellos incluso pudieran hacer una licitación en conjunto y incluso ellos también negociaban, tenían brokers o agentes que los representaban y en base a eso hacían distintas negociaciones que lo hicimos con un profesor de acá también, Enrique Canesa, hace mucho tiempo. Sí. Muchas gracias, el tema es enorme. Pero, ¿qué preguntas tienen ustedes? ¿Comentarios? Si alguien quiere hacer. Los estudiantes. Allá tenemos una pregunta y hay un micrófono que va caminando hacia ti. Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Germán Morgado, soy abogado y primero que todo quisiera agradecer a los expositores, a los expertos, muy interesante todo lo que nos han podido compartir. Y al respecto quisiera realizar la siguiente pregunta. En el contexto de que Chile es el país pionero en legislar y regular los neuroderechos y se pudo realizar una reforma constitucional, ¿cierto?, para que los avances de la ciencia y tecnología salvaguarden la seguridad, la salud física y psíquica de las personas con estos avances. Y pensando en un foco de la potencialidad de estas nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial, más las ventajas y desventajas, quisiera consultar la opinión de los expertos del panel presente en cuanto a ello y considerando el reciente fallo de la Corte Suprema por el caso del político Guido Girardi, que él presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que una empresa estadounidense trajera al país la tecnología, ¿cierto?, para poder leer la mente. Él presentó este recurso porque alegó de que se hizo sin su consentimiento. Este caso escaló a la Corte Suprema y la Corte Suprema, en un fallo que salió recientemente, unánime, falló prohibiendo que esta empresa estadounidense comercialice esta tecnología en el país mientras nos mantengamos o sea, mientras no cambien las condiciones. Ustedes bien hablaban de la regulación, que es súper importante, que queda muy atrás versus cómo avanza la tecnología. Tenemos esta ya primera regulación respecto a los neuroderechos, pero nos queda mucho todavía como país y como sociedad del mundo entero en el fondo. Y por lo tanto esto marca un hito súper importante. Esta empresa, por lo tanto, ya no puede continuar y no va a poder comercializar su tecnología acá en el país. Entonces, considerando que desde el punto de vista clínico, psicológico, siempre toda la tecnología tiene un potencial que, bien utilizada para los fines pertinentes que correspondan, ¿cierto?, uno le puede sacar un tremendo provecho. Pero eso no puede, ¿cierto?, dejar al desnudo o vulnerable a las personas, atentando contra los derechos como personas, como por su dignidad, por ser un ser humano. Entonces, en ese sentido, en términos generales, me gustaría conocer la opinión de los expertos. Gracias. Bueno, sí, conozco en persona a Rafael Yuste, que es el que acuñó el término de neuroderecho, ¿no? Y estoy bastante en contra con su postura, honestamente. No porque no crea que sea una realidad, pero creo que hay desafíos infinitamente más inmediatos que esos. Primero que nada, conocen el Neuralink de Musk, básicamente un
el tipo desarrolló una tecnología de chips brutales para insertar, ¿no es cierto?, en el cerebro. Y hace poquito, hace un mes atrás salió, menos, 2 semanas, en Nature, un paper que por primera vez los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica son pacientes que pierden las neuronas motoras. No se pueden mover, no pueden hablar, pero están conscientes. Entonces ellos hablan, sin hablar, por supuesto, y hoy con un aparato que decodifica la actividad cerebral tiene un 70% de lectura de lo que la persona quiere decir, ¿no? Más o menos, no es magia, no es lectura de mente, son los patrones de la corteza motora de cómo articularían las palabras, ¿no? No hay que entender esto como una especie de lectura de la mente, que muchas veces se malinterpreta en neurociencias, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero sí, la privacidad, entonces si te ponen un chip, sonaste porque van a saber todo lo que estás pensando. La probabilidad de que eso se escale va a llevar muchísimo tiempo, no sé cuánto, a lo mejor 10 años, 20 años, 30 años, a lo mejor nunca, porque si no hay una explosión tecnológica que justifique eso, no va a pasar. Lo que sí va a pasar, además otra cosa, ¿no? Los derechos, los neuroderechos de la privacidad, ¿por qué no se pueden integrar en los principios básicos de la privacidad en general, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? En cambio, esta tecnología generativa tiene un impacto infinitamente brutal. La Corte de California, vos que sos abogado te puede interesar, le está haciendo un juicio hoy en día a ChatGPT y a OpenAI en realidad, ¿no? ¿Por qué? Primero que nada, todos sabemos, ¿no?, que se entrenaron no solo con información pública, con información privada. Hay una mujer que fue diagnosticada con un cáncer, con un melanoma, ¿no? Fue echada de su trabajo en Estados Unidos y resulta que esa información estaba en las redes de ChatGPT. ¿Cómo? Porque era de su sistema de salud privado. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hoy en día existe pornografía donde hacen videos de pornografías de adultos con imágenes de niños, ¿no? Y tienen un nivel de realidad brutal y eso se comercializa gracias a la OpenAI. Ese es el tipo de desafío que tenemos hoy, mucho más inmediatos que los desafíos de privacidad cerebral, en mi opinión, siendo un neurocientífico, ¿no? Pero esa es mi opinión. Yo creo que era un tema. Justo ese fallo me pareció bien interesante. Yo sí he estado alrededor de este grupo, bueno, a Rafael lo conozco, a Rafael, a Guido también, a todo el grupo que estuvo. Pero es interesante el fallo, porque el fallo fue basado en argumentos de la privacidad de los datos, que es otra ley, y no basada en la ley de los neuroderechos. Por lo tanto, ahí tú dices, ¿cuál es la ley fundamental en la que hay que trabajar? Probablemente la ley fundamental es sobre los derechos, la protección de datos. Esa es la fundamental. Me tocó hablar con la ministra de Ciencia esta semana y la semana pasada también, lo mismo. Si no hay una ley clara de protección de datos, ¿para qué vas a regular incluso la inteligencia artificial? Y se los digo así, o sea, hay algo base y después sobre ese base puedes regular. Porque lo contrario, ¿qué vas a regular? Vas a regular, puedes mencionar, pero en la práctica los fallos van a ser basados en la ley base. Entonces yo creo que ahí hay un espacio, un montón de mejora. Y por otro lado, poner barreras al desarrollo, pensando que si en Chile no se desarrolla, en el mundo no se va a desarrollar, es bastante ingenuo. Y en la práctica evita el desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que hay que proteger, por supuesto, ya, la integridad de las personas, pero específicamente en el fallo y específicamente en este caso específico, en la práctica, ese para mí es un temor que se puede dar. De que tú crees una ley por sobre ambigua, porque todavía ni siquiera yo creo que hay claridad de cómo funciona exactamente el cerebro. Entonces, regular sobre algo que no sabes exactamente es complicado, y lo mismo está pasando en inteligencia artificial generativa, pero lo más complicado es que todo esto tiene dos efectos, tiene lados positivo y negativo. Lado positivo, podemos enfrentar enfermedades. Lado negativo es que como no se ve acá, otras empresas de startup que podrían ser ustedes fundadores no se van a generar acá en Chile, se van a generar al lado donde hay algo que fomente esto. Con protección, por supuesto, pero que fomente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de hacernos la isla, de ser súper proteccionista, no hacer que nada se desarrolle y al principio y eso lo único que nos va a generar es un problema de desarrollo de capacidades internas. Pero particularmente en ese fallo, si tú lees el argumento, fue por protección de datos, no fue por neuroderecho. Solo para intervenir, actualmente se está discutiendo la ley de datos, de protección de datos en el Senado, está como en sus últimos trámites. También acá el GovLab de la UAI está bien involucrado en la discusión de ese proyecto. Y yo personalmente estoy en una de las mesas de la Comisión Futuro de Niñez, en el cual también estamos tratando de
a través de la protección de los derechos de los niños y los datos de los niños, porque cuando entramos al tema de los adultos, empezamos con que los adultos tienen derecho a darle su autorización a Facebook, ¿no? Como que están negociando directamente o con cualquier... pero con los niños, en realidad, uno está más de acuerdo y dice, bueno, ellos no tienen el discernimiento para hacerlo, entonces, al poner por diseño las restricciones de datos para proteger a los niños, estamos tratando de sugerir que podríamos con eso ampliar hacia los adultos también, porque le es más caro a la tecnología discernir quién es un niño y quién no, entonces van a aplicar las normas para todos, que si entramos a regular a los adultos. Es una apuesta que tenemos desde la política. Vamos a ver si resulta. ¿Otra pregunta? ¿Usted por ahí? Yo quiero decir algo al respecto, ¿no? Porque eso es un poquito lo que estaba pensando. Ustedes están mejor posicionados que nosotros. Eso es lo que yo quiero decirles de verdad. Porque si ustedes ven un poco el promedio de lo que estamos diciendo, hay mucho de preocupación, mucho de el no saber. Y esto pasa con el cambio generacional, de verdad. O sea, esta es una herramienta que eso, justo qué bueno que lo dijiste, es brutal. Tiene una potencialidad para cambiar el mundo real, increíble, ¿no? Entonces, lo primero es saber eso, que ustedes están en un momento privilegiado y como jóvenes que no tienen una carrera armada, que no aprendieron de una forma exclusiva cómo manejarse en el mundo, tienen unas oportunidades únicas. Ahora, si nos preguntan a nosotros, creo que somos los menos indicados para eso, honestamente, creo que ustedes tienen que desarrollar conciencia crítica. Creo que esto es fundamental, digamos, entender que hay algo muy grande que está cambiando y abrir los ojos, mirar y entenderlo no en abstracto, no en tu actividad cotidiana, en lo que haces cada día. Si desarrollan eso, van a hacer que su forma de aprendizaje del mundo, ¿no es cierto?, sea la mejor posible para esa tecnología. Algo que nosotros, debo decirle con perdón de los colegas, no lo tenemos así. No lo tenemos así, entonces creo que están en una condición privilegiada. Privilegiada, especialmente porque hoy día tú te puedes entrenar sin ni siquiera necesariamente venir a la universidad. Y lo que te digo es crítico, porque por ejemplo, hoy en día el entrenarse sin una supervisión, sin este conjunto de valores que te pueden dar tus padres, tus cercanos, tus familiares, lleva a que tú puedas hacer cualquier cosa. Y te digo, me pasó algo, estaba en un asado familiar, una cosa bien contextual, y uno de los hijos, compañero de mi hija, dice, oye, Juan Pablo, ¿tú qué programas? ¿Has programado virus? Y yo le dije, en broma, en un asado obviamente, le dije, mira, son 3 líneas de código y voy a sacarlo de stack de un foro. Pero así tiene 11 años, entonces no pensé que se iba a meter. Una semana después me llaman al colegio, mi amigo, apoderado, el papá de él, me dice, Juan Pablo, ¿qué hiciste? Me llamaron a mí al colegio, me dice, ¿usted le enseñó a hacer un virus al hijo de él? No, en ningún momento. Me dice que es usted el que le dijo cómo se hacían. Infectó toda la sala de computadores del colegio. Entonces, y ahí viene la supervisión. Me dice, pero si Juan Pablo son 3 líneas de código, era más difícil programar ¿cómo se llama? El dispositivo, ¿cómo se llaman estos dispositivos que uno va programando? El Arduino, que las 3 líneas de código, que uno pone el command, el CMD, y eran 3 líneas, literalmente eran 3 líneas, simplemente era apagar y prender el computador, o sea, nada más complicado que eso. Pero me decía, entonces, ese es por un lado un tremendo potencial que tienen ustedes, que no van a necesitar de nosotros necesariamente. Pero por otro lado, para mí, el gran problema de la sociedad un poco, es que ustedes sí tienen el privilegio de haber tenido, por estar acá, se los aseguro, de haber sido guiados por alguien. Pero si ustedes asumen de que las personas en condición de precariedad hoy en día sí tienen un celular, les aseguro que en 1 año máximo o en 2 años van a tener acceso a entrenamientos no guiados, autónomos, para hacer muchas más cosas. Entonces ahí viene el problema de la sociedad. ¿Y por qué es tan importante esto que hablamos del tema de la educación moral y crítica? Todos ustedes son críticos dependiendo al estímulo.
Ustedes a lo mejor no tienen hambre, pero un niño que está un poco más abajo, 5 cuadras más abajo, puede que sí tiene hambre. Y el hambre va a alimentar pensamiento crítico. ¿Qué significa eso? Va a buscar comida. Así estamos programados, para sobrevivir. ¿Ya? Entonces uno dice, ese niño sí tiene pensamiento crítico. Pero el problema es que como sociedad decimos, asaltó una casa o robó, lo que sea, y lo vemos como algo moralmente negativo, por supuesto, porque no queremos que nos pase eso. Pero al mismo tiempo su pensamiento crítico lo llevó hacia eso. Dale 2 años más que se va a poder entrenar en habilidades mucho más complejas. Tiene hambre, literalmente. Entonces lo va a hacer. Y ahí está el tema que yo creo que como sociedad tenemos que abordar. De lo contrario, esto se puede ir para cualquier lado. Porque el pensamiento guiado, crítico, autónomo, ético y moral es necesariamente entrenable. Es entrenado. Cuando tú no tienes eso, tú te apalancas simplemente de los estímulos del medio y lo único que tú haces es adaptarte, porque si no te adaptas, te mueres. Y eso me lo dijo un profesor que me guió mucho, que se llamaba Humberto Maturana. De hecho, por él llegué del área de ingeniería, negocio, me fui al área más de neurociencia. Me decía, ahí está la base biológica de todo esto. Y me decía una cosa, nosotros somos seres emocionales que a veces pensamos racionalmente. Hay que entender eso. Y eso nos da el pensamiento crítico. Así que un poco, yo creo que coincido, tienes hoy día mucho más de lo que tuvimos nosotros hace 20 años o más. Completar, o sea, no sé exactamente si esto te va a ayudar, pero como también hablabas por cosas concretas de cómo ChatGPT te puede ayudar en el día a día, o sea, realmente el ámbito académico requiere no solamente estudiar materias, elementos concretos y específicos, sino interrelacionar materias de una misma asignatura y es más, relacionar esta asignatura con otras asignaturas. Entonces, yo cuando trabajo con ChatGPT le hago preguntas, le digo, dame esta definición, pero ¿cómo se ve esto desde otro punto de vista? Entonces, la posibilidad que te da ChatGPT es a que te dé información, manteniendo lo que hemos estado hablando aquí, discernimiento y crítica, pero te da la posibilidad de tener conocimiento más inter y transdisciplinaridad. Entonces, dado que tienes un sistema generativo con el que puedes dialogar, todas las preguntas que se te ocurran en el proceso del diálogo es una forma de todos los vacíos que ocurren, sobre todo en los primeros pasos universitarios, que yo aprendo una definición aquí y otra aquí, y el camino que hay que recorrer es un vacío oscuro. Pues ese camino te permite empezar a descubrirlo con ChatGPT. Por supuesto, acordaos, discernimiento y crítica. Pero yo creo que en el día a día ChatGPT puede ayudar a tener aprendizajes más profundos, más sólidos, más interrelacionados con las materias de clase. Solo para, ya que todo hablar, pero solamente para complementar, yo diría lo mismo que veíamos ahí en las slides que puse, que hay que verlo como herramienta y como copiloto. Efectivamente, bueno, obviamente es un resultado positivo, siempre es más positivo cuando colaboramos y no necesariamente esa colaboración tiene que ser con un humano, puede ser también con una máquina y con distintos tipos de sistemas, tal como lo están haciendo todas las personas, no solamente un chat, sino que efectivamente a diario nos estamos apoyando a distintos sistemas. Entonces hay que abrirse a distintas tecnologías para poder, digamos, aumentar nuestras capacidades. Yo diría simplemente eso, el copiloto es importante. Bueno, no, yo creo que eso, creo que están en un momento único, privilegiado. Muy bueno lo que dijiste, ¿no? La idea del embodied cognition, que es una idea teórica, yo no la comparto totalmente, pero me parece que es muy buena para entender cómo las lupas, la ropa, el lenguaje, los bastones, las ruedas, nos permiten extendernos en el mundo, nos permiten movernos en el mundo, ¿no? Así lo hacen los smartphones, pero la tecnología hoy generativa lo puede hacer de una forma única y depende de ustedes de cómo las van a usar. Realmente el horizonte de expansión espaciotemporal de la mente es brutal, es único. Ahora, ¿hacia dónde y cómo? Es una pregunta que nos contarán ustedes en 10 años, por lo menos. Gracias, Agustín. Quiero cerrar también diciendo lo mismo, porque el lunes tenemos a propósito control con los de primer año y que exactamente esto porque es de McLuhan y el impacto que tiene la inteligencia artificial, vamos a ver a nivel general, y es porque ustedes se están enfrentando por primera vez a estos cambios.
también llegan antes que nosotros a darse cuenta cuando alguien utilizó la inteligencia artificial para alguna cosa que no estaba prevista, por ejemplo, la remediación de la tecnología. Ustedes son los primeros en encontrarse con ella. Entonces también esa es una forma de poder abordarla de ustedes hacerse cargo de los problemas que son más chiquititos, ¿no? Que van a llegar a ser grandes en el futuro. Ustedes los pueden agarrar en el camino, digamos. Van a ir creciendo con ellos. Muchas gracias por venir, que espero que haya sido interesante y espero verlos pronto. Bye. Gracias a ustedes.